Me gustó el tenis por haber ido a un año a ver partidos de tenis profesional y dije, ay, esto es algo que a mí me gustaría hacer, inclusive hasta como una carrera deportiva. Por tus palabras, pero sí concuerdo contigo. Fue un grupo extraordinario, tanto de muchachos como de muchachas. Sí. Hay mucho mejor nivel de competencia, definitivamente. Los jugadores de ahora son muchísimo mejores que nosotros en aquel tiempo. Para un mexicano está muy bien ir a Estados Unidos y después de 4 años ingresar o tratar de ingresar al tenis profesional. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a su podcast aquí platicando con Jerry. Hoy tengo un gran invitado, un buen amigo mío, un buen entrenador, ex entrenador desde hace muchos años. Lo quiero mucho y él es mi entrenador, ex entrenador Guillermo Steven de aquí de San Luis Potosí. Guillermo, ¿cómo estás, Memo? Muy buena, ¿cómo estás? Muy bien, Gerardo, encantado de poder estar aquí y me siento muy honrado de que me hayas invitado a tu programa. No, hombre, muchísimas gracias, Memo, por haber aceptado la invitación, de verdad te lo agradezco mucho. Para mí va a ser un placer y un honor poder platicar un poquito sobre tu vida en la parte del tenis y bueno, ¿qué te parece si empezamos desde el principio, Memo? Por supuesto, a tus órdenes. Oye, Memo, platícame un poquito, ¿tú eres originario de San Luis o de dónde eres exactamente? No, bueno, yo he vivido prácticamente toda mi vida aquí en San Luis Potosí, aunque por accidente nací en Veracruz cuando mis padres eran muy jóvenes y viví unos cuantos meses, pero todo el resto de mi vida ha sido aquí en San Luis Potosí. Ah, mira, ¿qué tal? Yo no sabía que eras veracruzano. Órale. Sí, pero es un accidente geográfico y de tiempo. O sea, llegaste de aquí muy pequeño entonces. Sí, no tenía ni un año de vida y desde entonces yo he radicado aquí en San Luis. Oye, ¿y tus papás a qué se dedicaban? Mi papá es médico, es reumatólogo y mi mamá, ella era secretaria y ama de hogar y maestra de clases de cocina, o sea, ama de casa y con un esposo que trabajaba mucho como médico. Órale. Oye, Memo, y en la escuela tú siempre fuiste muy inquieto, fuiste muy tranquilo. ¿Cómo es en la escuela? De acuerdo a la educación que nosotros recibimos en casa, para nosotros siempre hubo una orientación muy grande a que estudiáramos y que tratáramos de sacar siempre las mejores notas de la clase. Y durante mi juventud, infancia, siempre traté de obtener las mejores notas posibles de donde yo asistía al colegio. Y con el tiempo, creciendo en mi juventud corta o joven, me gustó el tenis por haber ido a un año a ver partidos de tenis profesional y dije, ay, esto es algo que a mí me gustaría hacer, inclusive hasta como una carrera deportiva. Y efectivamente, esa vez que vi tenis, transformó mi vida. A raíz de ahí, hasta el día de hoy, sigo todavía más de 50 años o por ahí en tenis. ¿Tenías la edad de 8 años más o menos? Como 10, 11 años de edad más o menos. ¿Y eso empezaste a practicar aquí en San Luis, en un club deportivo, o cómo fue que iniciaste con el mundo del tenis? Ahora, de eso de que me comentas, aparte de cómo fue que te guiaste más por el tenis. Bueno, estábamos hablando de 1970, 71, y hace cuántos años era de eso. En aquel entonces no había un Loma Racket Club, no había un Deportivo Libanés, la Loma no existía, o sea, estaba muy limitado, había muy pocos clubes. En aquel entonces lo tradicional era el Deportivo Potosino y el Ferrocarrilero, que después ya desapareció del mapa de tenis. Y había un torneo que sí ya lleva más de 50 y tantos años haciéndose. Y era un torneo muy bonito de orden internacional, a veces con muy buenos jugadores nacionales y todo. Y de verlo, dije, ay, me gustaría eso. Y tuve la fortuna de que mi padre era socio de ese club. Y empecé a jugar ahí desde los 11 años de edad más o menos. Y es algo que he hecho ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Claro, ya no entreno como antes ni compito, pero mi vida sigue involucrada en el tenis en el día a día. ¿Cómo fue ese proceso de tus entrenamientos? ¿Cómo te entrenaba? Y estando en el club deportivo me dijiste, ¿tenías algún entrenador o te ibas a la pared a jugar? Eran otros tiempos, o sea, todos los deportes han ido evolucionando y cambiando. En aquellos tiempos, y yo no era el único, eso sucedía generalmente con la mayoría de los muchachos que estábamos en provincia. Sí había localmente alguien que jugaba bien al tenis. Aquí en San Luis Potosí en aquellos tiempos estaba un profesional que se llama Juan Arredondo,
Él jugó alguna vez, fue parte del equipo Copa Davis de México y llegó a finales del campeonato de Semana Santa en San Luis Potosí, y inclusive sus hijos han tenido destacadas carreras en tenis. Entonces él en algún momento, cuando yo empezaba, estuvo echándome un ojo, apoyándome en algunas cosas, pero como es la vida y como es en tenis, la gente tiene movilidad muy grande. Unos meses después él se fue de San Luis Potosí, y entonces hice lo que hacíamos la mayoría de los niños de aquel entonces. No había escuelas de tenis como las que hay desde hace ya muchos años en México y en San Luis, sino que era efectivamente mucho, o la mayoría de nosotros éramos autodidactas. Claro, la gente de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Monterrey, contaban con más herramientas. Nosotros era entre nosotros mismos, preguntándole a la gente, viendo lo que uno podía de tenis, y definitivamente la pared siempre fue un compañero de entrenamiento de muchos de los muchachos que en aquel entonces empezamos a jugar tenis. ¿Y cómo fue el proceso de meterse a los torneos? O sea, tú investigabas y decías, ahora voy a ir a Guadalajara, voy a ir a, o no sé, o platícame cómo fue ese, porque sé que ganaste algunos nacionales, ¿no? Así es, lo que pasa, lo que yo voy a comentarte es historia del tenis. Okay. Se parece en algo a lo que hacen ahora, pero verdaderamente era un escenario en muchas cosas muy, muy diferente. Por ejemplo, en aquellos tiempos cuando yo empezaba a competir, en México, una vez al año, había un campeonato nacional para de 12 años y menores. Nada más. De 12 años y menores. Uno para 14 años y menores. Y nada más. Yeah. Y uno para 16, uno para 18, uno para 20 y menores. Pero entonces, en ese solo campeonato nacional que había, se ponía todo en juego. Si querías ser seleccionado nacional, si querías ir a jugar por México en el Orange Bowl, o en los juveniles de Estados Unidos, o de Wimbledon, o de Roland Garros, todo eso se disputaba en el campeonato único nacional. Si tenías un buen torneo, tenías pues facilidad de ir a varios lugares, y si te iba mal, por lo que fuese, había que esperar hasta el año que entra. O sea que el nivel era muy, muy fuerte, me imagino. Fuerte en el sentido de que sí, pero para esos tiempos. O sea, yo por ejemplo pienso que alguien como Federer, como Nadal, inclusive como Djokovic, si jugaran con los campeones mundiales de tenis de 1960, de 1970, pienso que los muchachos de ahora ganarían, pero con mucha, mucha facilidad. Pero no son más buenos porque son más talentosos. Cada quien vive su tiempo. Y entonces, en los tiempos en los que yo jugaba, había menos jugadores también jugando en México y en el mundo. Entonces, había un solo campeonato nacional, como te mencioné hace un rato, por categoría. Y tú podías jugar el nacional con inscribirte. Porque eras de San Luis, o porque eras de Querétaro, o porque eres de Durango. O sea, tú te inscribías y jugabas. Ahora en la actualidad hay un torneo estatal, un regional, un seccional. Tienes que jugar calificación para jugar un nacional como el de San Luis Potosí, y resulta que en el año, ahora en puros 12 años, puedes contar entre 10 y 12 torneos nacionales de 12 años. O sea, las cosas son muy diferentes. Y aparte hay mucha ventaja para también a las personas que, pues México es muy grande, y geográficamente para muchos jugadores es más fácil el que vive en Mexicali irse a Monterrey, o el que vive en Yucatán irse a México, no sé, un poco más cerca, ¿no? Creo que eso también ha ayudado mucho. Oye, yo también te iba a preguntar, sé que te fuiste a Estados Unidos becado. ¿Cómo fue esa transición, ese proceso de jugador juvenil destacado a irte a Estados Unidos? ¿Por qué fue a Estados Unidos y no a Europa, para empezar? Sí, bueno, como te comentaba hace un rato, es historia, son otros tiempos. Okay. Cuando yo empecé a jugar tenis alrededor de los 11 años de edad, yo quería hacer tenis y quería hacerlo muy bien. Uh-huh. Mi sueño, al igual que yo pienso que muchos niños de aquellos tiempos y hoy en día, era ser el número 1 del mundo. Claro, era muy, muy interesante, era una meta bien, y de hecho con ese sueño entrenaba yo lo más que podía aquí en San Luis. De hecho, mis estudios de preparatoria los hice en la escuela nocturna,
para poder tener más horas de luz en el día para poder entrenar. Entonces, desde que yo estaba ya en secundaria, yo veía que el camino que se seguía en aquel entonces era, al acabar los estudios de preparatoria, irte a Estados Unidos, como lo habían hecho los campeones anteriores de México, como lo ha sido Raúl Ramírez, Joaquín Oyomayo, Vicente Zarazúa, Roberto Chávez, Luis Baraldi, todos esos campeones de antes. El trayecto era de México, ibas a Estados Unidos y de Estados Unidos jugabas tenis internacional. Entonces, con esa idea me fui a Estados Unidos, me fui a la Universidad de Texas y efectivamente continué con mi sueño. Terminé la universidad en Estados Unidos y al terminar la universidad empecé a jugar ahora sí tenis profesional en Europa. En aquel entonces era más o menos el camino que teníamos que seguir los que teníamos interés en jugar tenis profesional. ¿Y a qué universidad te fuiste becado? A la Universidad de Austin, en Texas. ¿Y eras el número 1 del equipo? Como todo, o sea, entré y en mi primer año yo jugué el número 5, de 6 que compiten. El segundo año jugué de número 3 y mis 2 últimos años jugué en la posición número 1, jugando contra las mejores universidades de Estados Unidos. ¿Cómo es, a diferencia hoy, actualmente la competencia de las universidades en tus tiempos? Ha cambiado mucho, me imagino. Todo va cambiando, Gerardo. A veces cuando veo los resultados de los muchachos que ahora están jugando tenis universitario, o por Texas, por ejemplo, veo cómo ha cambiado el formato de competir, ha cambiado la manera de llevar el marcador en los partidos, la región de Estados Unidos, cómo la han estado dividiendo de otra manera. Empezó ahora aparte unos norteamericanos solo que inventaron un programa que se llama UTR, que es el Universal Tennis Registry, que te va dando puntos por partidos ganados, partidos perdidos, partidos que perdiste te dan puntos, partidos que ganas te dan más puntos, y ahora hay un ranking de todas las universidades de Estados Unidos que antes se decidía, como muchos otros deportes, a través de algún comité que decía este le ganó aquí a no sé quién y perdió acá. No, ahora realmente está muy bien y de hecho este sistema se ha ido expandiendo por todo el mundo. Órale, o sea que es como decirte, tienes tantos puntos, ese es tu nivel, podríamos decirlo así de esa manera. Sí, por ejemplo, ahora cualquier jugador mexicano que quisiera irse a jugar a Estados Unidos a la universidad, no la tiene más fácil que cuando yo me fui, porque la competencia ahora es más difícil, pero hay cosas que son menos complicadas. Cuando yo me fui, pues yo tenía que decirme, yo en México soy campeón nacional de esto, he jugado tales torneos, pero eran torneos de los cuales en Estados Unidos los entrenadores de las universidades tenían nociones vagas. Hoy en día, a través de este ranking mundial, le dices, yo tengo ranking de 9.5 o tengo un ranking de 7.0 y en función de eso, ellos saben verdaderamente qué tan bueno eres para ver qué tipo de beca te pueden asignar. Entonces, en ese sentido, ahora es menos complicado que ellos puedan ubicar cuál es verdaderamente tu nivel para obtener una beca. Incluso ellos mismos te pueden ver sin que tú les digas, o sea, si quieren ver ¿cómo se llama? Tu ficha de pues sí, de deportista y tenista, te pueden ver, incluso te pueden hablar ya quizás para irte, oye, te queremos, vente para acá, ¿no? Por supuesto, ellos ven cómo están las clasificaciones, ven los jugadores de 16, 17, 18 años, ven los países que están cercanos, ven más o menos, y dicen, esta jugadora me interesan, y claro, por eso en ese sentido, ahora es más directo y menos complicado, no más fácil, claro, porque hay mucho más competencia, pero sí es menos complicado. Oye, Memo, ¿quién fue tu ídolo cuando eras juvenil? ¿Qué jugador te inspiraba para decir, quiero ser como él? Aparte, tú me acabas de decir, tú quieres ser número 1 del mundo, pero ¿quién era tu jugador de inspiración? Bueno, yo nunca lo vi jugar en vivo, pero las historias que comentaban de él a mí me inspiraban y yo decía, bueno, si él lo pudo hacer, yo pienso que yo lo podría hacer también. Rafael Osuna, el Pelón Osuna. El Pelón Osuna, mexicano, él era un jugador de ping pong muy, muy bueno,
que ya alrededor de los 17, 18 años se metió a jugar tenis y él era un muchacho extraordinario para jugar, unos reflejos fabulosos, voleaba muy muy bien, era un muchacho muy listo, era un buen líder, era una persona carismática que era muy gustado. Sí, o sea, tan atlético como podían ser en aquellos tiempos, nada que ver con los cuerpos de los que compiten hoy. Y era realmente alguien que yo decía, bueno, si él a los 17, 18 años se fue a Estados Unidos, que te digo que era el camino, y allá jugó muy bien, yo quiero hacer lo mismo que él. Y entonces empecé mi carrera con el Pelón Osuna como ídolo y alguien que yo quería seguir. Y posteriormente, bueno, reforzó esa imagen otro jugadorazo mexicano, Raúl Ramírez. Mira qué interesante, eso no me lo sabía yo, fíjate. Sí. Oye, Memo, quisiera que me platicaras tu experiencia en Europa. Sé que estuviste 10 años por allá, básicamente tu base era Francia. Quisiera que me platicaras cómo fue esa experiencia y cómo fue el proceso de llegar a Europa también, porque estabas en la universidad, terminaste y te fuiste para allá. ¿Fue una decisión tuya? ¿Alguien te vio? ¿Alguien te dijo vente para acá? ¿Cómo fue? Bueno, pero mira, aprovechando que estamos conversando de tenis, sí, por ejemplo, contestando lo que me acabas de preguntar, pero tratando de redondear un poco lo anterior. El tenis, el deporte, a mí me dio oportunidades que la mejor Universidad de México no me hubiera dado. Mis padres no tenían los recursos económicos para hacer eso, pero gracias al tenis pude ir a estudiar en una universidad en Estados Unidos, donde terminé aprendiendo inglés muy bien. Me pude ir a Europa, donde pude aprender francés también. Pude conocer muchos países en el mundo, probablemente, no sé, 40, 50 países habré viajado a través del tenis. Yo me ganaba la vida jugando tenis, ganando torneos. Conocí a gente extraordinaria, no digo que aquí en México no tengo extraordinarias amistades, pero también gente que pensaba diferente en otros lados del mundo. Y entonces el camino del deporte así lo marcaba, que yo tenía que irme a Estados Unidos, que terminar la Universidad de Estados Unidos, el camino para el tenis profesional era Europa, y en Europa había en aquellos tiempos opciones Italia, Alemania y Francia. Hoy en día es toda Europa, pero en aquel entonces un poco menos que ahora, pero sigue siendo vigente. ¿En dónde se juega el mejor fútbol, soccer del mundo? En Europa. ¿En dónde se juega lo mejor de tal deporte del mundo? En Europa. ¿En dónde se juega el mejor tenis del mundo? En Europa. Entonces, Europa era el paso lógico en mi proceso de querer ser un muy buen jugador de tenis. Entonces terminé la universidad y a Europa. De los primeros lugares a los que llegué fue precisamente Francia, donde yo encontré que en aquel entonces por lo menos había un sistema extraordinario para poder desarrollarte como jugador. Sí, yo por experiencia en Francia lo que sé y lo que me sorprende es que tienen muchísimos torneos al año. Yo recuerdo que hace muchos años estuve por allá y me acuerdo que había visto un librito y en ese librito había más de 8,000 torneos al año en Francia. Eso es espectacular, cosa que aquí en México pronto no sé si llega a pasar, pero me sorprende la manera en que estaba organizado y los niveles y los muchos niveles que tiene, ¿no? De verdad que es algo impresionante esa parte. Sí, efectivamente, en eso no hay manera de discutir eso. O sea, Francia, estando en Europa, nos lleva muchos años de ventaja. Lo que yo sí, cuando he podido comentarlo a los dirigentes de la Federación Mexicana de Tenis, es que mi visión es, o mi forma de ver la vida es que difícilmente yo, mi hija o mis nietos, yo no pienso que, y puede ir más lejos eso, vamos a ver a una Federación Mexicana de Tenis que cuente con recursos
suficientes para poder mandar a jugadores a jugar por todo el mundo, como muchos países europeos o lo pueden hacer, Estados Unidos, o sea, federaciones que tienen muchos recursos. Las de los 4 Grand Slams, Australia, la francesa, la inglesa, la norteamericana. Entonces yo pienso que contra esos países, puede ser que sea un poco negativo mi comentario, nunca vamos a poder estar a nivel de ellos en la parte económica. Okay. Pero mi comentario es que el ser organizados no cuesta dinero. Claro. Y en eso sí, la Federación Mexicana de Tenis, los mexicanos en donde estemos, sí podíamos tener una meta real de ser de los mejores organizados del mundo, porque eso no es cuestión de dinero, es cuestión de ordenarse, es cuestión de visión y muchas cosas. Y si tuviéramos o podremos llegar a un día a tener la mejor federación de tenis del mundo en cuanto a organización, los resultados en muchos ámbitos y en muchas categorías, yo pienso que se van a ir dando en automático. Yo creo que esa manera de pensar, creo que yo la aplicaría para todos los deportes, no nada más para el tenis. O sea, no, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo hablo de lo que a mí me toca. No, claro, por supuesto. A lo que yo voy es que estás hablando también de una cultura, ¿no? O sea, una cultura totalmente diferente. O sea, aparte Europa, pues hay como 2 o 10 países vecinos que están a par de horas, y aquí México es muy grande, también el transporte es mucho más caro aquí en México que en Europa. O sea, sí es totalmente diferente, pero sí entiendo el punto, y creo que pues, yo también podría estar de acuerdo, porque la organización aquí, no quiero hablar mal también, pero sí le falta más a lo que me tocó vivir allá, tanto en Francia como en España, que también son completamente dos sistemas diferentes, con diferentes niveles, pero sí es un cambio totalmente distinto. Bueno, Gerardo, ser puntuales no cuesta dinero. Y como mexicanos en general, somos un pueblo muy impuntual. Y eso lo pagamos en todo, a nivel internacional. No, impresionante. Hablando de la puntualidad, allá llega el tren, llega a las 10:10 y a las 10 sales. O sea, ¿sí? O sea, eso sí me impresionó. Eso sí. ¿Sí? Oye, Memo, y una pregunta. ¿Por qué no decidiste quedarte allá de por vida? ¿Qué fue lo que te hizo regresar? Bueno, es que la vida da vueltas y vueltas, Gerardo. O sea, la vida te quita y te pone muchas cosas. O sea, tú haces tus planes y no quiero tocar que sea un tema religioso, pero sí pienso que hay cosas en la vida que tú planeas y la vida te va quitando oportunidades y te va presentando oportunidades, te cierra unas puertas y te abre otras. Cuando yo tendría 20 y tantos años, claro, yo me veía viviendo en Francia. De hecho, al principio fue un choque cultural. Yo venía de Estados Unidos, hablaba inglés, no hablaba francés, y había muchas cosas en Francia que me parecían diferentes, muy diferentes. Me fui acostumbrando a ese país y a sus cosas, y costumbres, el idioma, y me empezó a gustar. Y entonces yo sí llegué a considerar seriamente que dije, yo pienso que yo voy a terminar viviendo aquí en Francia, me siento muy a gusto. Hay gente francesa que ha sido extraordinaria conmigo, hay gente que yo podría considerar casi mi familia y son franceses, tengo muy buenos amigos de allá. O sea, es diferente cuando hablas el idioma y te sumerges en la cultura. Entonces yo me veía muriendo y viviendo en Europa y en Francia. Yo estaba así de a gusto, yo me sentía allá, pero la vida es diferente. Conocí a la muchacha que eventualmente sería mi esposa en un viaje de regreso aquí a San Luis Potosí, y mi vida cambió. Me quedé aquí con ella, y de aquí es mi hija, y eso cambió todo. Mira, órale. Oye, ¿y tú llegaste a Francia sin saber o hablando francés? No, sin saber nada de francés, cometiendo errores garrafales. Un día, por ejemplo, en un restaurante vi que en el menú decía frutas del mar.
Y yo imaginé que sería, pues tal vez coco, mango, o sea, frutas del mar. Entonces yo pedí eso, dije, yo quiero algo así. Y no, y las frutas del mar, porque es la terminología francesa, eran camarones, eran moluscos, eran animalitos del mar. Y entonces sí, no, yo tuve que aprender francés duro, o sea, duro, preguntando cómo se dice a la derecha, dónde queda el baño, a qué horas pasa el tren. El agua. Necesito comprar un poco de agua, todo eso. Sí, no, y así fui aprendiendo. Pero bueno, fueron 10 años allá. Y yo me acuerdo que, ¿cuál era la palabra? Te iba a platicar lo que me pasó a mí. Era, ¿cómo se dice? ¿Quieres postre? ¿Cómo se dice? Dessert. No, pero había otra palabra, Porque eso se confunde a veces con desierto. Sí. No, pero había otra palabra que era chubu de gâteau. Sí, chubu de gâteau. Gâteau es pastel. Bueno, sí, chubu de gâteau. Bueno, yo sin saber, me dice, chubu de gâteau. Y yo, no, gracias. Pero de repente llega el pastel de chocolate. Dice, no, yo sí quiero pastel de chocolate. Pero ya decía, yo no quiero gato. ¿Por qué me van a dar un gato a mí? Pero sí, chubu de gâteau, ya me acordé. Qué cosas, qué anécdotas. Oye, Memo, pasemos un poquito ya más para acá. ¿Cómo fue que pasó tu carrera tenística a ser entrenador? Igual, la vida te va quitando y poniendo. O sea, sí, yo desde chico pensaba en lo que decía Amado Nervo de que yo quiero ser arquitecto de mi destino. No, o sea, está muy bien, son palabras muy bellas, pero la experiencia me ha enseñado que la vida realmente no tiene que ver eso. O sea, tú haces tus planes y la vida te los va cambiando continuamente. Entonces, yo quería jugar muy bien al tenis. Yo iba a vivir en Francia. Yo me veía viviendo allá con alguna muchacha francesa, con hijos franceses. Terminé viviendo en México con una muchacha potosina, con una hija potosina. Pero pues la vida es como es y pues bueno, si vives lo suficiente, todos vamos a tener que sufrir pérdidas muy fuertes. Yeah. Ojalá que las pérdidas que nos toquen sufrir sea cuando la gente ya sea muy grande de edad. Como es la vida, ¿no? Pero la vida tiene de todo. Y sucedió que mi esposa murió joven, murió a los 28 años. Teníamos una niña en aquel entonces de 5 años de edad. Uh-huh. Yo ya no podía seguir jugando tenis profesional con una niña así de chiquita y yo viajando por todo el mundo. Entonces, a partir de ese momento dije, tengo que hacer un giro en mi carrera. Y bueno, ¿qué puedo hacer? Digo, tengo los estudios de la Universidad de Estados Unidos, hablo inglés, hablo francés, juego tenis bien. ¿Qué me gustaría hacer? Y dije, bueno, a mí el tenis, como me abrió tantas puertas, dije, bueno, voy a seguir experimentando por el lado de tenis. Y decidí entonces formar una escuela de tenis aquí en San Luis Potosí, y de hecho fue la primera escuela de tenis que hubo en San Luis Potosí. En aquel entonces la inicié en un club deportivo que se llama 2000. Okay. Y ahí empecé dando clases de tenis. No fue fácil, o sea, sí, yo jugaba tenis, pero jugar tenis y enseñar tenis, transmitir tenis, bueno, o cualquier disciplina, no es lo mismo. Y a partir de ese momento dije, bueno, y empecé a partir de ese momento a tratar de transmitir lo que yo sabía a adultos, a jóvenes y todo. Y conforme fue pasando el tiempo, fui estudiando lo que era ahora ya transmitir tenis y todo. Y fue un desafío grande, pero muy bonito. Me encantaba poder ver cómo a través de semanas o meses podías tú ser una fuerza positiva en el desarrollo de algunos niños o de algunas personas en tenis. Y a partir de ese momento dije, esto es lo que a mí me gustaría hacer por el resto de mi vida. Yo no quisiera verme trabajando para un banco con saco y corbata. Yo quería estar con ropa cómoda, al aire libre. Claro. Y a partir de ese momento mi vida cambió. Y imagino que te cambia la visión de ser jugador a ser un entrenador, como bien lo dijiste, ¿no? O sea, cambia totalmente, porque yo fui entrenador y sí me di cuenta que, no sé, a mí sí llegas a aprender incluso de los niños o de los jóvenes, pero sí te cambia, no sé, a ti te imagino que te cambió, ¿no? Ay, te voy a decir, Gerardo, yo el día de hoy, en cuanto a lo que hago de tenis,
verdaderamente estoy muy contento y me siento satisfecho y a veces contento de lo que he podido contribuir en algunos jugadores. Sin embargo, si te voy a decir, la transición entre jugar tenis y enseñarlo, para mí en el principio fue muy doloroso, muy doloroso. Ay, cómo me dolía estar enseñando tenis y no yo estar compitiendo tenis. Pero ya pasó. Te llevó un tiempo entonces asimilarlo. Sí, no sé, yo pienso que varios años al inicio. Oye, ¿cómo fue entonces que llegaste al CTP? Porque yo ahí fue cuando yo te conocí. ¿Fue después del Deportivo 2000? Sí, así fue, o sea, empecé cuando enviudé, dije, no, voy a quedarme aquí en San Luis Potosí, okay. Y estuve trabajando en el Deportivo 2000. Va pasando el tiempo, la vida, te digo, se va sucediendo de esa manera, y hubo, en mi opinión, una de las personas que más han contribuido al tenis San Luis Potosí y que nunca quiso tomar crédito por ello, Hugo Martínez. Hugo Martínez ya se fue de este mundo y yo no pude despedirme de él como hubiera gustado, pero realmente él dejó un legado fabuloso para el tenis San Luis Potosí. Okay. Él, de su bolsillo, creó el Centro Tenístico Potosí. Okay. O sea, era un terreno que había dentro del Parque Tangamanga. Okay. Se puso de acuerdo con el gobernador de aquel entonces, que era tenista, y le dijo, ¿cómo ves esto? Entonces, Hugo Martínez, de su bolsa, okay, de su bolsillo, no patrocinio, y sin pedir nada a cambio, ni siquiera lleva su nombre el Centro Tenístico, él ahí hizo que hubiera 8 canchas de tenis y estuvo promocionándolo de una manera muy bien. Llegó el momento en donde las cosas se fueron dando. Un amigo mío administraba el centro tenístico, pero su vida cambió y entonces me dicen, ¿qué te parece quedarte con el centro tenístico para dirigirlo? Y dije, bueno, es un reto muy interesante tener ahora 8 canchas totalmente a mi cargo para ver qué se puede hacer con el tenis de San Luis Potosí a nivel privado y a nivel público. Claro. Y desde ese entonces dije, bueno, voy a probarlo, y también yo pienso que fue una experiencia muy bonita. De hecho, algunos de los muchachos que más he aprendido a querer, entre ellos tú, por ejemplo, Gerardo, son muchachos que tuve a bien empezar a conocer muchos en el centro tenístico, y de ahí fuimos al Loma Racket Club y siguieron evolucionando y viajábamos por México, y viajábamos fuera de México, y realmente fue un grupo de muchachos extraordinarios, y yo estoy muy contento de que la vida me haya dado esa oportunidad. Fíjate que hablando de ese tema, bueno, a lo mejor la gente no sabe, pero yo recién hace poco hice un podcast con Juan Carlos Vaca, que fue un pupilo tuyo, se podría decir. Y justamente estábamos hablando del grupo que estuvimos compartiendo en el centro tenístico. Y la verdad es que los dos coincidimos en que había muy buen rollo en el grupo. O sea, ese grupo que llegaste a formar en el CTP, la verdad que éramos todos, entre chicos y chicas, muy sanos. Había muy buen rollo. Como todo, ¿no? Siempre había el típico, el burlón, el no burlón, el más bueno, el más atlético, el más loco, el no loco, etcétera, ¿no? Pero dentro de esa actitudes que se puedan llamar, no sé cómo llamarle, pero creo que había muy, muy buen rollo, y yo quiero decirte que para mí hiciste un muy buen trabajo, de verdad, porque yo siempre estuve contento. Yo creo que contigo estuve 7 años, si no me equivoco, 6, 7 años, y jamás tuve una queja, o jamás escuché alguna queja tuya, y la verdad es que yo, de mi parte, te lo digo aquí, aprovechando el espacio, gracias por todo, y de verdad muy contento por esos años, porque pues, la verdad, como a ti te cambió muchas cosas, también lo personal también me cambió, y eso siempre estaré eternamente agradecido por ese grupo que llegaste a formar. Yo empecé de los más chiquillos, pero terminé, pues yo creo que no sé de los mejores, pero pues sí con un mejor nivel que varios que pasaron por ahí. Muchas gracias por tus palabras, pero sí concuerdo contigo. Fue un grupo extraordinario, tanto de muchachos como de muchachas. Sí.
Y la verdad es que sí, o sea, no... Y la verdad que todos terminaron con éxito. Éxitos, no me refiero a tenísticos, personales. Sí, y eso habla mucho más... En la vida. Sí, y eso habla mucho más de lo que hayan hecho en la parte tenística. Que sí, todos tienen sus objetivos, unos más, otros menos, pero creo que todos tuvieron sus éxitos. Yo te iba a preguntar también, hablando del centro tenístico, del grupo que creaste, ¿te acuerdas de la gira que llegaste a hacer en 1997 a Francia? Sí, por supuesto. ¿Cómo fue que se creó esa gira? Y corrígeme si era la primera vez que tú hacías, como organizador principal, hacer esa gira en Francia. ¿Cómo fue esa parte? Eso viene siendo parte de lo que va uno obteniendo de años de experiencia. Okay. Como yo había vivido 10 años en Europa, conocía bien, por lo menos, cómo se desarrollaba el tenis en algunos países, particularmente en Francia. Me parece, como tú mencionaste anteriormente, había un libro que año con año se publicaba la edición de verano y uno más corto que era la edición para los meses de invierno, y eran, no sé, 300 hojas o páginas así, y había mucho de escoger. Entonces dije, bueno, yo pienso que esto podría ser una oportunidad muy buena para que los muchachos que están entrenando aquí en el centro tenístico pudieran probar tenis de otro nivel, la experiencia que te da competir, más la experiencia que te da viajar y vivir en otra cultura. Entonces dije, yo pienso que era un momento propicio para hacerlo, y la idea que yo tenía originalmente era viajar con unos cuantos muchachos, 6, 7 máximo, tal vez, pero como el mundo deportivo es muy chico, hubo otros muchachos de otros lugares de aquí de México, de Guadalajara, de México, que se fueron enterando de esto, y terminamos siendo un grupo cerca de 18 jugadores, y realmente fue una experiencia no fácil, pero yo pienso que muy interesante. O sea, realmente creo que en general los muchachos que fueron a jugar a Francia en la vida van a seguir teniendo experiencias extraordinarias, pero pienso que esos años en su vida, el tiempo que estuvieron en Francia jugando tenis, va a quedar entre los recuerdos que van a tener más queridos en su vida, yo pienso. Totalmente. Y se me olvidó preguntarte, bueno, en eso que estábamos hablando, ¿qué significó para ti esa experiencia personalmente? Para mí era pues varias cosas. Por un lado regresaba a una Francia años después de que yo ya había dejado de competir. Segundo, yo estaba muy contento de ver que otros muchachos, así como a mí el tenis me había dado la oportunidad de ir a Estados Unidos y después estar en Europa, dije, bueno, puede ser que esta sea una oportunidad para muchos de estos muchachos, que alguno de ellos pudiera eventualmente continuar y regresar a este país o a este continente con el tenis. Y fue muy satisfactorio ver cómo fuimos y vinimos, y bien todos, con experiencias bien, no voy a decir que todos ganaron, obviamente que tampoco todos perdieron, pero fuimos y vinimos bien. Hubo gente que se enfermó, hubo gente que extravió algunas cosas, pero en general como grupo pienso que venimos todos mucho más fuertes en muchas cosas. Para mí fue muy satisfactorio ese viaje. Sí. Yo me uno a ese viaje, la verdad sí estuvo muy padre ese viaje. Aprendí mucho, yo tenía 14 años cuando fui contigo. ¿Sí? Yo era de los más chicos, me acuerdo. Y tantas experiencias que vivimos que no voy a contar, pues si no me voy a ventanear. Mejor no me iba a decirlas, pero la verdad, una experiencia que a mí me cambió completamente. Ahora sí que eres parte de la culpa por el que me fui a Europa después, digamos en buen sentido, ¿no? Pero la verdad sí, una experiencia inolvidable. Pudimos ir a Toulouse, a Francia, estuvimos a Barcelona, justamente también platiqué con Juan Carlos en el podcast anterior, algunas anécdotas que vivimos, pero la verdad es que es un viaje que a muchos les cambió la vida. A mí en lo particular me cambió, sí, la verdad. Extraordinario. Totalmente. Oye, Memo, y ya vamos para la recta final. ¿Cómo ves ahora el tenis actual al tenis de antes? Entendiendo que ha habido muchos cambios, pero quisiera que
fueras un poquito más detallado, ¿qué ves que ha cambiado en lo actual a lo de antes? Sí es una pregunta interesante, porque bueno, obviamente que cada cabeza tendrá su opinión al respecto. Yo como lo veo, porque bueno, yo he estado en tenis ya cerca de 50 años, o por ahí, y me ha tocado ver a lo largo de medio siglo cómo el tenis ha ido cambiando en 50 años. 50 años son muchos años. Entonces, yo pienso que de las cosas que yo extraño de hace algunos años era el tenis, aparte de lo hermoso que es competir y viajar por todo el mundo y conocer mucha gente. Pienso que en 50 años, no digo que todo lo de antes siempre era mejor, no, pero tenía cosas muy bonitas, y entre las que yo verdaderamente extraño de esos entonces es que entre la gente que jugábamos tenis, entre los muchachos, entre los grupos que jugábamos tenis, había mucho más compañerismo. Nos ayudábamos unos a otros con consejos o con viajes o con ideas, compartíamos muchas cosas, y en ese sentido éramos grupos muy unidos. Hoy en día hay mucho mejor nivel de competencia, definitivamente. Los jugadores de ahora son muchísimo mejores que nosotros en aquel tiempo, pero creo que se ganó por ese lado y se perdió tremendamente esos grupos donde éramos amigos, nos apoyábamos unos a otros. Se empezó a dejar. Yo pienso que eso empezó a transformarse cuando los jugadores, en lugar de viajar solos o en grupos pequeños, empezaron a viajar cada quien con su grupo de entrenadores, con su preparador físico, con su preparador de tenis, a veces con sus papás, y entonces se iban aislando unos de otros y no nos veíamos con los mismos ojos, y en lugar de ayudarnos, yo no digo que tratáramos de molestar o fastidiar al otro, pero dejamos de convivir como amigos y nos convertimos deportivamente más en enemigos que antes. Entonces yo pienso que esa parte, ese espíritu tan agradable que fue, sí se perdió, y que son de las cosas que yo extraño de cuando yo jugaba tenis. Mira, pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que yo pensaría que, bueno, es que ahorita que estaba platicando que si estaba el preparador físico, el entrenador, bueno, a mí lo que me hace pensar es que el tenis es muy solitario, pero o sea, no es como un equipo de fútbol que va, todos son compañeros, pero quiero pensar que, como tú dices, se ha visto más, hay más egoísmo, creo yo, o sea, más competencia por uno mismo, y yo te voy a ganar, en lugar de, sí vamos a competir, pero pues vamos a apoyarnos, ¿no? La verdad es que, pues sí, bueno, yo no viví esa etapa, pero como lo veo, quiero pensar que podría estar de acuerdo contigo, pues. Y te iba a decir, ahorita que me estuviste platicando, tu manera de llegar a Europa fue juveniles, Estados Unidos y después Europa. A ver, ¿cómo te lo platico? Yo entiendo que en Europa es un sistema diferente como el de México, ¿no? El tenista mexicano no tiene las mismas oportunidades como las que tiene en Francia en cuanto a organización, esa plataforma que hay, hablando de deportivamente, ¿no? ¿Crees que en un tenista mexicano sigue siendo el mismo camino, el juvenil, el becado de Estados Unidos y después irse a Europa para ser tenista profesional? ¿Tú crees que siga siendo ese camino? Sí, aunque te voy a comentar que yo lo veo como cíclico. Cuando el Pelón Osuna lo hizo, ese era el camino a seguir. Cuando Raúl Ramírez lo hizo, años después, ese era el camino a seguir. Cuando yo lo hice, también era el camino a seguir. Pero el tenis sigue creciendo, y entonces empezó a haber una forma diferente, porque muchos jugadores juveniles europeos y algunos sudamericanos, al cumplir 17 años por allí, en lugar de irse a una universidad, ellos ingresaban desde ese momento a tratar de jugar tenis profesional. Y entonces
hubo un momento donde de la Universidad de Estados Unidos, que era el trampolín a tenis profesional, dejó de serlo por un tiempo. Entonces ibas a Estados Unidos y cuando salías de la universidad en Estados Unidos para ir a tenis profesional, los europeos y algunos sudamericanos iban adelante de ti por mucho. Era muy difícil que saliendo de la universidad te pudieras integrar al circuito profesional y te fuera bien. O sea, el camino era, juegas tenis infantil, juegas juvenil y tenis profesional. Okay. Pero el tiempo sigue pasando, él sigue pasando, y nuevamente el tenis universitario en Estados Unidos está nuevamente recobrando fuerza. Y entonces hubo jugadores como Lindsay Davenport, que fue Isner, que también fue a tenis universitario. De hecho, la muchacha norteamericana que ahorita quedó en finales del abierto de Australian Singles, jugó y ganó 2 veces el campeonato nacional de Estados Unidos. Estados Unidos ahora está regresando otra vez más a que el irte a Estados Unidos siga siendo un trampolín muy bueno para ahí saltar a jugar tenis profesional. ¿El trampolín en qué sentido? Que tienes un entrenamiento con jugadores de un excelente nivel, que tienes una competencia muy fuerte todo el año, y la parte más importante de eso es que no te cuesta. Porque si estás becado, la universidad se ocupa de tus gastos de hospedaje, alimentación, educación académica, todo lo que te costara el tenis. Entonces tus padres o tú no tienen que gastar. Y antes, cuando era de acabar la preparatoria y irte a tenis profesional, todo era jugarte el todo o nada. Entonces ahora yo pienso que nuevamente está regresándose el ciclo, que para un mexicano está muy bien ir a Estados Unidos y después de 4 años ingresar o tratar de ingresar al tenis profesional. Sí, te hice esta pregunta porque yo por experiencia propia que estuve en Europa, yo dije, después de estar 3 años allá, en algún momento dije, el hubiera, no existe, pero si yo hubiese crecido en Europa desde pequeño, estoy convencido que el camino, igual el tuyo o el mío, hubiera sido muy diferente, totalmente, pero así abismal, porque no tenemos las bases suficientes como para poder tener nuestro propio camino aquí mismo en México, no tener que salir del país para poder crecer. Eso es una cosa que a mí me duele, que me dolió en su momento, porque pues no lo tenemos, y aparte cuesta, y aparte sabemos que el tenis es muy caro, entonces cuesta tanto de un sacrificio como un joven que va a cumplir sus sueños, y también cuesta porque muchos chavos, muchos chicos lo hacen, y aparte sale del bolsillo de la familia. Entonces, y no es fácil, pero yo pues, de alguna manera sí estoy como enojado por México, por así decirlo, porque no tiene esas bases. No hablamos del tenis, yo porque estamos hablando del tenis, pero en general yo creo que el único deporte que saldría sería el futbolista, que es el deporte más común aquí, pero eso es algo que a mí me duele, pues, en el sentido de que no tener esas oportunidades, ¿no? ¿De qué quieres hacer? No, pues quieres ser jugador. Pues aquí están las herramientas para que salgas y ahora métele, ¿no? Y ahora tienes que estar allá. Entonces sí es algo, por eso mismo te lo pregunté, si es el camino o mejor directamente, sabes que ves a un niño de 6 años, 8 años que tiene talento, pues mándalo para allá, pero pues a cambio de qué, ¿no? Pues sí. Muchos sacrificios, es un cambio de país, una educación, porque también te cambia la manera de pensar, sí. Cambia muchas cosas. Y la familia también, o sea, no puedes dejar lo más por lo menos. No, totalmente. Oye, ya para terminar, ¿qué opinión tienes sobre ese dominio de Federer, Djokovic y Nadal en estos últimos casi 22 años? Bueno, nuevamente, es una pregunta interesante y claro, mucha gente tendrá sus opiniones. Claro. Yo lo que pienso, por lo que a mí me toca ver, es que, como comentaba hace un rato, el tenis sigue evolucionando. Cada vez se juega mejor, cada vez es más físico, cada vez hay mejores atletas compitiendo en tenis. Y, o sea, yo no digo que vaya a ser así, pero bueno, si yo tengo que opinar en relación de eso, esta es mi idea. Que efectivamente, la última década, en tenis varonil, hubo 3 o 4 jugadores que ganaban cualquier torneo importante que había en el mundo. Federer, Nadal, Djokovic y por un tiempo Murray del Reino Unido.
Entre ellos 4 ganaban prácticamente cualquier torneo importante que hubiera en el mundo. Eran muy dominantes. Pero Federer ya con 40 años, con operaciones en rodillas, Nadal ya con 36 años, operaciones también, Murray tiene lesiones, Djokovic juega, pero lo estoy viendo, bueno, es lo que yo veo en los últimos torneos de Grand Slam que ha habido en el mundo. Hay gente como Dimitrov, está Medvedev, está Grego, Tsitsipas, que juegan extraordinariamente bien al tenis. O sea, Berrettini llegó a semifinales. O sea, ahora yo pienso que lo que va a suceder es que como hay cada vez más jugadores muy buenos, va a ser muy difícil, yo pienso que por un buen tiempo, que vuelva a haber otra vez 2 o 3 jugadores que sean mucho mejores que el resto. O sea, sí, cuando estaban estos 3 o 4, eran ellos y el resto. Pero hoy en día, yo veo que cada vez los Grand Slams los van a ir ganando, es lo que yo pienso, más jugadores. Ya no va a ser como que ahora Medvedev va a estar ganando todo el tiempo, ahora Tsitsipas va a estar ganando todo el tiempo, sino pienso que hay tantos jugadores tan buenos de tantas partes del mundo que los Grand Slams de hombres va a pasar un poco lo que está pasando con las muchachas. En los últimos 4 o 5 años ha habido, no sé, 15 campeonas diferentes, 20 campeonas diferentes, y en los hombres pienso que va a irse viendo un poco más ese patrón. No va a haber jugado por un tiempo, yo no digo que no regresemos a eso, pero yo pienso que por un tiempo no va a haber ese 1, 2 o 3 jugadores que se distinguieran de los demás. Pienso que ahorita va a haber tantos buenos que nuevamente un jugador tan dominante como lo fueron esos jugadores no nos va a tocar ver por una buena cantidad de tiempo. Sí, yo creo que pues no sé si nos vaya a tocar porque sí, para mí es un dominio total, es un dominio impresionante. Para mí, ahora que acaba de ganar Nadal su 21 Grand Slam, casi lloro, pero de la emoción, pero es impresionante cómo juegan, el dominio que tienen. Yo me acuerdo que cuando empezaba a jugar el dominio era Pete Sampras y Agassi. ¿Sí? Eran los que dominaban en su momento y después ya me acuerdo, pero ahora que comentaste las chicas, ¿crees que que haya campeones diferentes, crees que es mejor a que haya un dominio total? Depende, yo pienso que la perspectiva que uno quiera aplicar. O sea, el que haya campeones diferentes está bien porque va a significar que cualquier jugador joven que quiera aspirar a llegar, bueno, va a pensar que hay oportunidad, porque si ganan 20, pues no es lo mismo que ganen 2. Claro. Entonces van a pensar que hay más oportunidad. Por otro lado, creo que para que el deporte como motor que lo jale, es más fácil jalar gente cuando hay ídolos. Claro. Y para que haya ídolos tiene que ser alguien que se distinga de los demás. Y pienso que eso va a estar diluido. Ya en las damas está empezando a pasar desde hace ya algunos años. Y en los hombres pienso que nos vamos a ir yendo hacia allá también. Muy bien. Memo, ya para terminar, ya vengo diciendo eso desde hace un ratito, pero ya, 2 preguntas más. La primera, ¿cuál es tu mayor éxito que has tenido en toda tu vida? Ay, difícil saber. O sea, es que es una pregunta compleja, porque éxito, por un lado, es el éxito económico, éxito es tu éxito deportivo, éxito es la vida que te ha tocado tener, las personas que has tenido oportunidad de estar en la vida de ellos o de ellas. Hablaba tenísticamente, para que vayamos. No, ok, perfecto. Sí, porque hay muchas cosas de las que yo pienso que he sido muy, muy afortunado. He sido muy, muy afortunado. Deportivamente, lo más exitoso que yo pudiera considerar. Torneos. Cuando yo jugaba tenis realmente en mi mejor momento, jugué una cantidad muy numerosa de torneos, muy numerosa de torneos. Jugaba 3 torneos a la semana, por ejemplo. Lo jugué eso por años. O sea, gané muchos torneos. Claro, no gané ningún torneo gigantesco.
Y hay algunas cosas que te marcan. Por ejemplo, cuando gané mi primer campeonato nacional en México, para mí fue muy significante, porque era una manera como de pensar que tal vez sí era algo en lo que estaba bien. Cuando obtuve mi beca en Estados Unidos para la universidad, que era un sueño que yo tenía desde niño, también pienso que fue un momento muy importante en mi vida. Cuando llegué a la final de un Challenger aquí en San Luis Potosí, dije, ay, esto también fue una cosa importante por mi vida. Y cuando fui invitado a jugar en diferentes partes del mundo, diferentes países del mundo, para poder competir de esa manera, pienso que fueron momentos significativos. Pero uno en particular que hubiera sido diferente de los demás, yo pienso que tal vez probablemente haya sido el haber ganado mi primer campeonato nacional cuando yo tendría, no sé, 12 años. Vale. Yo pensé que ibas a decir 17, 18, pero no, 12 años. Porque yo pienso que, o sea, todos eran importantes, todos significaban mucho porque te abrían muchas puertas cada uno en su dirección, pero yo pienso que el primero fue el más significativo de todos. No había dinero, no había premios grandes de nada, no había viajes, pero era como la confirmación de tal vez sí pueda jugar tenis bien. Mi padre. Y por último ya, actualmente qué hace Memo y cuáles son sus planes para los próximos años, Memo? Bueno, actualmente en cuanto a tenis, he estado haciendo una actividad principalmente que es capacitar. He estado trabajando para la Federación Mexicana de Tenis, para la Federación Internacional de Tenis, capacitando a maestros para que entre todos busquemos hacer un mejor trabajo. Yo pienso que una de las limitantes que tenemos en México en tenistas, bueno, uno te dije, la organización. Y otra parte, yo pienso que va no nomás en tenis, en muchos deportes, pero bueno, tenis es el que yo estoy hablando. Yo pienso que para tener a jugadores de clase internacional es necesario que tengamos profesores de clase internacional. Yeah. Entonces, no vamos a llegar muy lejos si hay, porque la materia prima está en todas partes del mundo. O sea, nadie tiene el monopolio de los talentos. En todas partes, en México tenemos muchos niños y niñas que son muy hábiles, pero tenemos el talento, pero si no tenemos maestros de clase internacional, no vamos a poder preparar a esos jugadores para que ellos puedan desarrollarse a clase internacional. Entonces, parte de lo que hago es preparar a maestros para que el nivel de capacitación en México pueda subir de lugar. Y en cuanto a entrenar a un grupo de jóvenes, que es algo que a mí me sigue apasionando, pienso que ojalá que yo no vuelva a tener, porque la vida da vueltas, tener necesidad de volver a tener que trabajar para un club. Okay. No estoy peleado con el trabajar en un club, pero una cosa es poder trabajar en un club con un grupo de jóvenes, de niños y niñas que te puedan permitir ayudarlos a que se desarrollen, y otra cosa es que llegue algún socio y te diga: oye, Gerardo, allá en la cancha 5 están jugando unos señores, ¿no los puedes quitar de ahí porque yo tengo la cancha? Eso, y a veces gente que está o en mesas directivas o en comisiones de tenis, que como personas yo no los pongo a discusión, pero en cuanto a conocedores de deporte, sí pienso que muchos de ellos tienen mentes muy limitadas, y tener que estar lidiando. Sí, trabajando con muchas imposiciones negativas, no es lo bien. Entonces, ojalá que no tenga necesidad de tener que volver a trabajar para un club, que es diferente. Exacto. De trabajar en un club. Lo ideal es como estar en un club, pero no estar casado con el club. Exacto. ¿No? Que contribuir con el club en lo que tú puedas, claro. No está peor con eso, pero no que hagas otras cosas que pienso que son... energía aparte. Sí, y que no es para lo que yo he querido estudiar y prepararme todos estos años. Bien, Memo. Oye, Memo, pues muchísimas gracias por haber aceptado, por estar esta plática. La verdad es que me la pasé muy a gusto, muy padre, muy enriquecedor. Aprendí cosas nuevas que no sabía de ti, y te agradezco de verdad el tiempo
y que hayas aceptado esta invitación de verdad. No, al contrario, Gerardo, es un placer, agradezco que me hayas invitado. Como te digo, hay una diferencia muy grande de edad entre nosotros, pero eres de la gente que yo quiero, de la gente cercana, en mi corazón desde hace muchos años, y que siempre que tú me pidas que te pueda apoyar en lo que sea, acudir a alguna invitación como esta, sabes que cuentas con gusto. Para mí fue un placer estar aquí, me da mucho gusto verte bien en esta aventura que estás teniendo, me parece fabuloso. Gracias, de verdad. Igualmente, Memo, sabes que, como te lo dije hace un momento, el grupo que formaste estuvo muy padre. Hiciste que a muchos chavos, muchos chicos vivieran experiencias padres. Yo soy uno de ellos y siempre estaré eternamente agradecido por todo lo que hiciste, tanto a mí o al apoyo de mi familia para cualquier cosa. Y pues igual, cualquier cosa que necesites para apoyarte en el tenis en algún momento, con mucho gusto. Y pues muchas gracias otra vez, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, y aprovecho también para saludar a tus padres. Muchas gracias. Bueno, pues pues chicos, es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos a la próxima.